no logró ver. Todo es un desierto, no hay vida en él. En medio de la noche gris, el silencio no deja escuchar. Todo es tan incierto en soledad. El tiempo pasa y no sé a dónde va. La vida no es vida sin batalla. Y aunque las fuerzas se acaben, en la tormenta sentiré tu paz. En medio de la nada sé que ahí estarás. Tan solo sé que estás aquí. Como el aire no te veo, te puedo sentir. Tan solo sé que tú eres bien. No se basa en lo que siento, sino en la fe. Miro a todos lados, no logro ver. Todo es un desierto, no hay vida en él. En medio de la noche gris, el silencio no deja escuchar. Todo es tan incierto en soledad. El tiempo pasa y no sé a dónde va. La vida no es vida sin batallar. Y aunque las fuerzas se acaben, en la tormenta sentiré tu paz. En medio de la nada sé que ahí estarás. Tan solo sé que estás aquí. Como el aire no te veo, te puedo sentir. Tan solo sé que tú eres bien. No se basa en lo que siento, sino en la fe. Si tratara de olvidarte, moriría yo sin ti. como arena en el desierto, sin esperanza para mí. Serás una ilusión, un sueño, una realidad. Saber que tienes el control es lo que me hace descansar. Tan solo sé Estás aquí. Como el aire no te veo, te puedo sentir. Tan solo sé que tú eres fiel. No se basa en lo que siento, sino en la fe. No se basa en lo que siento, sino en creer. Hola, Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por darnos este espacio de adorar, de glorificar su nombre y poder estar desde casa, desde la intimidad, adorando, compartiendo la palabra de Dios, aprendiendo del Señor,
esto es un tiempo maravilloso y esto es maravilloso. Hay que dar gracias a Dios en todo. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses en una de sus cartas, en Primera Tesalonicenses, les dijo, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor para cada uno de ustedes. El apóstol Pablo no les dijo, den gracias a Dios por todo. Él les dijo, den gracias a Dios en todo, o aprendan a ser agradecidos en todas las cosas. En medio de lo que estén viviendo, sean agradecidos porque tienen la confianza de que lo que les está pasando no está fuera de la voluntad de Dios, no es ajeno a la voluntad de Dios, pertenece, hace parte de lo que Dios quiere para cada uno de ustedes, y en cualquier momento ustedes verán la mano maravillosa del Señor obrar. Por eso debemos ser agradecidos en todo tiempo, no solo porque tenemos cosas, o dejar de ser agradecidos porque no tenemos algunas cosas que queremos tener, sino ser agradecidos en medio de cualquier circunstancia. Un corazón agradecido es un corazón que ha aprendido a descansar en el Señor, pase lo que pase, que sabe que depende del Señor y que sabe que las circunstancias a su alrededor no le pueden mover, porque el Señor es el que lo sostiene. Mis amados hermanos, Dios es el dueño de nuestro tiempo, Dios es el dueño de todas las cosas, Él es el que nos sostiene. Sin embargo, es importante escuchar la palabra de Dios y aplicar su consejo. Y en este tiempo Dios nos ha venido hablando de que esta pandemia o la enfermedad del coronavirus, más que ser un problema físico, es un problema espiritual. Y esto es lo que hemos venido trabajando en toda esta serie, Pandemia, una guerra espiritual. Hoy oramos por aquellas personas que han tenido familiares que han caído bajo esta enfermedad y que han partido a la presencia del Señor. En Dios no hay pérdidas, en Dios hay ganancia. Sin embargo, oramos al Señor para que sean rodeados, sean fortalecidos y sean animados en el Señor, para que no desistan y puedan seguir creciendo y fortalecidos en el Señor. Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Lo que vivimos ahora en este tiempo es una lucha espiritual, es una guerra espiritual, y la iglesia más que nadie ha sido llamada para permanecer firme frente a las acechanzas del maligno. Ahora, no es una guerra convencional, no es una guerra que se gana con armas convencionales. Como estábamos leyendo en 1 Corintios, en el capítulo 10 del versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo expresa y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Por lo tanto, el resolverlo del coronavirus es simplemente, como decía en la prédica pasada, es como cortarle la rama al árbol. Para que el árbol sea quitado, necesitamos cortarlo de raíz. Y muchas veces el hombre natural no va a entender lo que sucede en lo espiritual y por lo tanto va a ser ajeno a esta verdad. Pero como iglesia nosotros no somos ajenos a esta verdad, conocemos esta verdad, caminamos en esta verdad. Y por lo tanto la Biblia nos manda a orar en todo tiempo, orad sin cesar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es importante que entendamos que hay una lucha espiritual en estos momentos, que hay una batalla que se está librando en los aires y que es espiritual, y que es una batalla que tenemos que tener pendiente algo, que no es nuestra, por lo tanto no tenemos que pelearla. Dios nos manda a permanecer firmes en la fe, revestidos con la armadura de Dios como manda Efesios en el capítulo 6, para permanecer firmes. Pero la batalla siempre será del Señor. Ahora, al permanecer firmes, nos está expresando la palabra que tenemos que tener el discernimiento correcto. Estar atentos, velad, estar sobrios, estad en oración todo el tiempo. Oramos en todo tiempo.
y utilizamos la oración para nuestros tiempos de oración. En todo tiempo hay que estar atentos, leyendo las señales de lo que está ocurriendo hoy en día y no ser ajeno a lo que está pasando hoy. Tenemos que tener cuidado de no desenfocarnos de la fe de Cristo Jesús y permanecer firmes en su palabra, en oración, orando en todo tiempo. Ahora, cuando te hablo de orar en todo tiempo, no te hablo de pronto de que te vas a encerrar en el cuarto y te vas a olvidar de todo. No, espiritualmente estamos conectados con el Señor a través de su Espíritu Santo. Y todo el tiempo estamos meditando en su palabra, todo el tiempo estamos clamando, hablando con nuestro Padre Celestial. Y sí, sacar ese espacio en el día para estar en la intimidad con Él. Pero en todo tiempo debemos estar alertas, sobre todo en tanto de que Cristo está pronto, entre tanto de que su venida se acerca. Algunos la tienen por tardanza, otros piensan que eso no va a suceder por ahora, pero nosotros los que hemos creído, nosotros los que estamos entendiendo su palabra, permanezcamos firmes en el Señor, sin dudar. Entonces estamos afrontando una guerra espiritual, pero no es nuestra. Primero, es del Señor. Segundo, las armas que utilizamos en esta batalla espiritual no son nuestras, son del Señor. La armadura que portamos, que está hablando de la nueva vida que se manifiesta en nosotros, sino que simplemente el apóstol Pablo utiliza la armadura como una comparación, ¿verdad? A esa nueva vida que nosotros portamos y que tenemos que manifestar al mundo. Esa armadura que portamos es de Dios, no es de nosotros. Por lo tanto, las armas que tenemos en Cristo, la armadura que portamos, esta nueva vida que manifestamos no es nuestra, es del Señor y debe gobernar, ¿qué? Nuestra mente y nuestro corazón. Debe gobernar nuestros pensamientos, porque al final, mis amados hermanos o mis amigos que estamos conectados allí en estos momentos, al final, la manera como reaccionamos a este tiempo tiene mucho que ver con lo que está gobernando nuestra mente y nuestro corazón. Arranqué esta serie explicando que la mente hace parte del alma, y un alma que no es direccionada es un alma que está propensa a fallar y a tener consecuencias garrafales. No podemos vivir por lo que nuestra alma quiera hacer. Necesitamos ser direccionados, y la única manera de direccionar nuestra alma para que haga las cosas de la manera correcta como Dios manda es estar sujetos a la obediencia a Cristo Jesús. Por eso en 1 Corintios, en el capítulo 10, el apóstol Pablo lo explica, que en esta lucha que tenemos, mis amados hermanos, las armas que tenemos son poderosas en Dios para derribar argumentos, para derribar fortalezas y para derribar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es decir, nos está expresando que la altivez, nos está diciendo que las fortalezas y los argumentos se dan en la mente, y es allí donde se libra la mayor batalla, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Aquí en la mente tenemos un campo de batalla tremendo, y tenemos que pensar cómo lo vamos a afrontar, cómo lo vamos a enfrentar. Si no estamos alineados al Espíritu Santo a través primero de creer la verdad de lo que Cristo ya hizo en la cruz, porque entre otras cosas, las batallas que se nos presentan ya fueron ganadas por Cristo en la cruz, y nosotros, la única manera de permanecer firmes en esa victoria que ya Cristo conquistó en la cruz es creyendo su verdad. Si en algún momento nos desviamos a creer alguna pequeña mentira, que Dios no va a suplir, que Él no lo va a hacer, que no te vas a sanar, que no vas a poder seguir adelante, que no vales nada, que el Señor no te va a perdonar si en algún momento fallaste. Si creemos cada mentira que Satanás quiere enviarnos a nuestra mente y colocar en nuestro corazón, nos vamos a mover de la verdad. Y si nos movemos de la verdad, nos movemos de la luz de Cristo, las tinieblas van a operar y van a tener cierta autoridad sobre tu vida. Entonces,
No vas a reaccionar ante las situaciones que se te presentan hoy como Jesús reaccionaría o de la manera correcta, con sabiduría, sino que vas a reaccionar bajo una mentira, con miedo, con temor, con depresiones, con angustia, con zozobra, con desesperanza. Todas esas cosas parece que se van a juntar y van a estar operando en tu mente y en tu corazón. Y de esa manera vamos a vivir la vida bajo la óptica desde tinieblas y no desde la luz que es Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nuestro Dios es Dios de vivos y no de muertos. En el Señor está la luz. En Génesis, en el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, lo primero que Dios estableció al crear la humanidad, lo primero que Dios estableció fue: hágase la luz. En otras palabras, mi presencia gobierne, haya revelación, las tinieblas tengan que irse a un lado, la oscuridad tenga que retroceder y la luz gobierne, su presencia gobierne. Cuando Él dijo hágase la luz, no está hablando del sol ni de la luna. Esas lumbreras fueron creadas después. Está hablando de un mover espiritual. Está hablando de su gloria. Está hablando de su presencia gobernando en la tierra. Gobernando y trayendo orden. Cuando Él dijo hágase la luz, lo que estaba en caos comenzó a dejarse ver y a entrar en un orden completo. Cuando Dios viene a tu vida, lo primero que Él trae es revelación. Lo primero que Él trae es luz para que venga orden a nuestra vida. El orden de Dios siempre va a anteceder a la bendición. No hay bendición, no hay gloria de Dios si no hay un orden establecido, preparado para que su presencia gobierne y se manifieste en tu vida y en todo lo que haces. Cuando hablamos de la gloria de Dios, tenemos que hablar de lugares preparados para que esa gloria habite. Estamos hablando de casa, estamos hablando de intimidad, estamos hablando de que tú eres una morada donde Dios habita. Pero cuando Él va a establecerse y va a manifestar su gloria sobre ti, tiene que estar todo preparado para que eso suceda. Por lo tanto, primero viene la luz. El Espíritu Santo trae revelación a tu vida para poner en orden lo que no está en orden y que solamente tú lo puedes hacer. Estamos viviendo una batalla tremenda. Estamos en confinamiento, estamos encerrados en casa. Pero ¿cuál es la actitud que nosotros estamos tomando? ¿Qué está ahora gobernando nuestra mente y nuestro corazón? Nos hemos movido de la verdad que es Cristo Jesús y de lo que está escrito en su palabra, que es lo que nos sostiene. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos sostiene. ¿O hemos creído las mentiras que este mundo nos está colocando enfrente? El coronavirus es real, claro que sí, no es una mentira, es algo real, pero es una manifestación física de lo que espiritualmente se ha estado forjado por años. La verdadera pandemia no es esta enfermedad que se ha regado por todo el mundo. La verdadera pandemia es la enfermedad espiritual que comenzó desde Edén, desde el momento en que el hombre no aceptó su responsabilidad y que el hombre decidió no reconocer su pecado. Desde ese momento hubo una pandemia llamada pecado, una raíz que se sembró en el corazón del hombre y que nos hizo que fuésemos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahorita vamos a entrar allá. Por lo tanto, debemos tener en cuenta, entonces, la batalla no es nuestra, es del Señor. 2, si hay una guerra, debemos estar aptos para permanecer firmes en esa batalla. Y para eso necesitamos la armadura de Dios, que está en Efesios capítulo 6, desde el verso 12 en adelante. 3, las armas que utilizamos, la armadura, la batalla no es nuestra, es del Señor. Es Él el que te sostiene y me sostiene. Dependemos del Señor, dependemos del Rey, y Él es el yo soy. Él no pierde ninguna batalla. Por lo tanto, tenemos que entender que no podemos enfrentar con firmeza
lo que está sucediendo hoy si primero no tenemos nuestros ojos espirituales abiertos, nuestros ojos del entendimiento para poder discernir lo que está pasando en los tiempos y poder entender cuál es el mover de Dios en este tiempo. No podemos estar despistados como está el mundo. No podemos tomar la misma actitud que este mundo tiene. Necesitamos estar parados en la roca que es Cristo Jesús. Es decir, necesitamos que ahora su palabra que nos ha alimentado se comience a expresar, la creamos realmente y la expresemos a través de lo que hablamos, de lo que pensamos y de lo que hacemos, mis amados hermanos. No negamos esta lucha espiritual, pero entendamos que es del Señor y nosotros tenemos que permanecer firmes en resistir. Resistir. Esto nos lleva a un comportamiento espiritual que va a afectar una vida en lo natural. Y si no estamos conectados a Cristo Jesús, si el Espíritu Santo no está gobernando nuestra mente y nuestro corazón, caminaremos como lo hace el mundo. Y entonces no habrá ninguna diferencia, porque nos moveremos de la verdad y Satanás habrá conseguido su gran victoria. Él no nos puede tocar, pero sí puede utilizar situaciones para que nosotros reaccionemos de la manera equivocada. Y es allí en donde voy entrando a que es importante que aprendamos a reconocer cuál es el enemigo que tenemos y que en este tiempo está operando. Para que podamos saber cómo afrontarlo y tener el discernimiento sobre cómo debemos actuar. No a la ligera, sino con sabiduría y con discernimiento de espíritu. Para reflejar la autoridad que el Señor nos ha entregado y podamos avanzar. Tenemos tres enemigos. Tenemos tres enemigos fuertes. ¿Cuáles son? El primero es Satanás, el segundo es el mundo y el tercero es la carne. Cuando hablamos de la carne, hablamos del yo, hablamos de nosotros mismos, de lo que quiere gobernar, hablamos de una naturaleza pecaminosa, de algo que está viciado a las tinieblas y que se resiste a expresarse o a manifestarse ante la luz del Señor. Eso está operando aún dentro de nosotros. Pastor, pero ¿cómo puede estar eso operando si ya tenemos a Cristo? Sí, tenemos a Cristo. Pero recordemos que mientras estemos en este cuerpo, como decía Pablo, ¿quién me librará mientras esté en este cuerpo? Mientras estemos en esta carne, mientras estemos estemos en este mundo y no hayamos sido transformados para estar con el Señor, tendremos esa lucha constante. Y es allí donde el Espíritu debe dominar sobre la carne, donde el Espíritu debe dominar el alma y la debe alinear al propósito de Dios. Por eso era que David lo entendía y él expresaba, y lo he dicho más de una vez, el rey David decía: bendice alma mía a Jehová. En los momentos de angustia, en los momentos en los que él se daba cuenta que iba a reaccionar de la manera equivocada, no bajo la fe, sino bajo la emoción o la efusividad del momento que lo llevaba de pronto a un tiempo de ansiedad o a verse sumergido en un tiempo de depresión. David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Usted nunca se ha preguntado por qué David le habla a su alma. Porque él sabía quien gobernaba su vida era el Señor. En su mente él creía que Dios era su Dios, es su Dios, era su Dios. Pero sabía que dentro de él había una lucha constante. Pensamientos que lo aturdían porque sus ojos estaban viendo persecución, porque estaba metido en una cueva, porque después de derribar un gigante, ahorita estaba él pensando, tirado en una cueva, diciendo: ahora eres tú el derribado. Pero no era así. Dios tenía el control de todas las cosas. Hacía parte de su propósito y él aprendió, y por lo tanto, cuando él sentía que iba a tener la actitud errada o equivocada para reaccionar ante lo que estaban viendo sus ojos, él decía: espérate un momentico, alma mía. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No te turbes dentro de mí, alma mía. Y se levantaba.
Estos 3 enemigos están al acecho. Pero hoy quiero hablarte de uno que constantemente está allí. Que no es algo externo, sino que está operando todo el tiempo. Desde la intimidad, desde adentro y no desde afuera. No nos engañemos pensando que lo de afuera nos está afectando. Lo de afuera está despertando lo que adentro siempre estuvo. Espero estarme haciendo dar a entender. Y para eso este tiempo, hoy estoy desde aquí, desde la intimidad, estoy hablando contigo. Y estoy como un amigo más que llega hasta tu casa para darte un consejo. Tenemos una lucha espiritual. Y el primer enemigo que se está levantando en este tiempo es la persona que ves todos los días en el espejo. Se llama tu humanidad, el yo, tú mismo. Por eso el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, mira lo que dice. Primera de Timoteo capítulo 4, desde el verso 14 hasta el 16. El apóstol Pablo le da un consejo a este joven pastor y le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué les dice? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego en el verso 16 me llama la atención que el apóstol Pablo no le dice a Timoteo: ten cuidado de Satanás, ten cuidado de los falsos maestros. En algún momento se lo expresa y le dice: tú estás cuidando la iglesia, claro que sí, pero ahora te voy a dar una recomendación más privada, te voy a dar una recomendación más personal, Timoteo, porque quizás la mayor batalla no va a ser en contra de los falsos profetas, quizás la mayor batalla no va a ser en contra de los apóstatas. Esos van a venir, van a ir y van a venir. Pero mientras tú te ocupes en la verdad, mientras tú te ocupes en el don que te fue dado y en el estudio de la palabra, vas a saber discernirlo. Pero donde más vas a tener que afilar el conocimiento y el discernimiento es con ese enemigo que se llama tú mismo. Y esto es tremendo, mis amados hermanos, porque a veces estamos más observando y reprendiendo al diablo y no nos damos cuenta que muchos moveres de lo que está ocurriendo en nosotros y de la manera como reaccionamos ante las situaciones de la vida no tiene que ver con Satanás, tiene que ver con lo que está operando dentro de nosotros. Si es Cristo, si es el Espíritu Santo, o realmente si es todavía esa naturaleza pecaminosa a la cual no hemos decidido renunciar, sino que acariciamos todo el tiempo y la dejamos pasar una y otra vez. Una naturaleza que no podemos domar y que no podemos vivir en ella tratando de utilizarla para alcanzar las cosas que son espirituales y entender el reino de Dios y su justicia. Jamás, eso jamás se podrá. Desde la posición del hombre natural nunca podremos vivir una vida espiritual. Es como tomar un león y tratar de domarlo. Esta carne es como un león. Y si no está dominada, si no ha sido transformada nuestra vida por Cristo, si no portamos esta nueva naturaleza de la que habla el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 4, si no nos revestimos de esta armadura de Efesios capítulo 6, o lo que dice en Colosenses en el capítulo 2, si no, mis amados hermanos, o como dice Colosenses capítulo 3, ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, en donde está Cristo. Si no, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, si no renovamos, si no dejamos que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, no podremos disfrutar de la vida en abundancia que Cristo tiene. Podremos conocer esa vida en abundancia, tener información de esa vida en abundancia, pero nunca la vamos a experimentar. Y es más, el cristianismo se va a convertir en una carga y en un peso que queremos soltar, y nuestra oración va a ser: Cristo, ven ya, a ver si esto te acaba, a ver si esto termina ya.
Es tremendo cuando estamos llenos de información, pero no nos sirve de nada porque no la estamos aplicando, porque la información o el conocimiento espiritual da a luz a la revelación de lo que Dios quiere y de lo que su reino quiere hacer y manifestarse en este tiempo. Pero si estamos desde una posición natural, no lo vamos a discernir. Aunque nos pase delante de nuestros ojos la gloria de Dios, no la vamos a ver, porque nuestro enfoque va a ser de acuerdo a lo que está gobernando nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, como te decía ahorita, es como tomar un león y domarlo. Le pones una cadena, lo domas y mientras le das látigo, el león está allí tranquilo. Mientras lo tienes enjaulado y le das látigo, el león te obedece. Cuando te hablo de león, te estoy hablando de esa carne, ¿verdad? Que no ha sido transformada. Pero ¿qué pasa cuando ya no tienes el látigo en la mano? ¿Qué pasa cuando ese león se comienza a levantar? ¿Qué pasa cuando enseguida comienza a mostrarse y ya tú no tienes el látigo en la mano porque no tienes cómo acusarlo? Ya no tienes la fuerza de voluntad para obligarte, que tengo que ayunar para poder alcanzar la victoria. No ayunamos para alcanzar victorias. El ayuno es una disciplina espiritual. Nosotros caminamos en la victoria que ya fue alcanzada por Cristo Jesús, algo que tú y yo nunca hubiésemos podido hacer. Pero entonces nos damos látigo, le damos látigo a la carne, pensando que es solo que a través del ayuno lo vamos a dominar. Le damos látigo a la carne haciendo esto, dejando de hacer lo otro, a pura fuerza de voluntad, obligándonos a hacer cosas que en algún momento esta fuerza de voluntad se cansa. Y cuando la fuerza de voluntad se cansa, porque no ve resultados, porque no ve nada, se levanta ese león que siempre fue a devorar todo lo que está al frente. Y entonces nunca disfrutamos. Conocimos que Jesús no vino a hablar de una vida en abundancia, pero una vida en abundancia que nunca pudimos experimentar, porque no fuimos renovados en la mente. No hubo realmente un verdadero arrepentimiento, una transformación completa en nosotros. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Mira esto tan tremendo. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeres. Si permaneces hasta el fin, Timoteo, cuidando lo que se te fue entregado, guardando este maravilloso evangelio y caminando en la verdad, ocupándote de esa verdad, vas a alcanzar la salvación. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No los vas a condenar porque no les vas a estar predicando fábulas o palabras que ellos quieran escuchar, sino lo que realmente les va a incomodar, les va a hacer crecer y madurar en cuanto al conocimiento de Cristo. Y mientras más conozcan a Cristo, más van a abundar en paz, en sabiduría, más van a abundar en acción de gracias, más van a disfrutar de esta vida muy por encima de lo que les esté sucediendo alrededor. Lo van a disfrutar y van a aprender a vivir bien en todo tiempo y en toda circunstancia, porque van a depender del cielo. Y cada vez que leo esta palabra, comienzo a meditar, ten cuidado de ti mismo. Quiere decir, hay un enemigo que está al acecho adentro de ti. Ahora no quiere decir que estás endemoniado, no estamos hablando de demonios, estamos hablando de la carne, estamos hablando de la concupiscencia que se dio a luz desde un principio en el momento en que Adán y Eva pecaron. Y a propósito, ¿qué hacemos, pastor, entonces para enfrentar esta circunstancia y estas luchas que se dan en nuestra mente? Primero, tienes que preguntarte qué estás creyendo y en qué y en quién está fundamentada tu fe. Esto es tan importante, porque de acuerdo a cuánto conoces a Cristo, vas a caminar en esa verdad. Recordemos que solo fue la respuesta de Pedro o de Simón cuando le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Fue cuando Jesús le soltó esa palabra, cambió su nombre y le habló de la iglesia como ese instrumento que va a hacer que las puertas del infierno retrocedan, como ese órgano o ese organismo vivo donde Él va a habitar, ya no entre los hombres, sino en los hombres.
esa revelación, ese sueño de Dios llamado iglesia. Pero tenemos que estar fundamentados en la verdad. Ahora no te estoy hablando de una verdad filosófica, porque en Dios no hay relativismos. Te estoy hablando de una verdad que ya está escrita. Y que la única manera de que yo conozca esta verdad, reciba esta verdad y camine en esa verdad que está escrita en la palabra de Dios, es cuando he nacido de nuevo, mis amados hermanos. Punto final. No hay otra forma. No es a fuerza de voluntad. Es porque nací de nuevo y mis ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces dejo que Él gobierne mi mente y mi corazón y camino conforme a su voluntad, conforme a su propósito. El enemigo más fuerte no es el que opera afuera, sino que el que opera o el que está operando desde adentro. Santiago capítulo 1 nos habla de la lucha espiritual en cuanto al caer en la tentación. Y explica que Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado por el mal y no es hombre para ser tentado. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Es decir, todo lo que opera alrededor opera con el fin de ¿qué? De despertar lo que desde adentro quiere gobernar si no se direcciona y si no está sujeto al gobierno del Espíritu de Dios. Entonces es allí cuando primero creer en esa verdad, segundo revestirme con la armadura del Señor, quiere decir que en mi mente sea renovada constantemente. ¿En qué? En el conocimiento de Cristo a través de su palabra y expresar, ocuparme en lo que es esa verdad, ocuparme en lo que es la nueva vida que tengo en Cristo y de esa manera vivir en este tiempo. Y otro punto importante. Otro punto que es importante, aprender a reconocer. Debemos aprender a reconocer, mis amados hermanos, nuestra responsabilidad que tenemos o hemos adquirido con esta nueva vida. Porque sí, hemos adquirido bendiciones, gloria a Dios por eso, pero también hemos adquirido una nueva responsabilidad, o hemos adquirido una gran responsabilidad para vivir de la manera correcta. Somos responsables de lo que pensamos, de lo que hablamos y de nuestros actos. Y allí es donde te quiero llevar una parte de la que Dios me habló esta madrugada, cuando estaba haciendo el devocional y meditando en esta palabra, de esta pandemia, de esta guerra espiritual. El Señor me llevaba a Génesis en el capítulo 1, Génesis en el capítulo 3. Acompáñame allí, por favor. Libro de Génesis, capítulo 3. Tenemos que ir donde todo comenzó, ¿verdad? Donde todo comenzó. Y después de que la mujer le presta atención a la serpiente y se enfoca en lo único que Dios le había dicho, que no se enfocara, porque tenían el árbol de la vida. Tenían el árbol de la vida. Tenían el árbol de la vida y tenían todo a su alrededor. Dios había hecho un lugar, un espacio, una habitación para que el hombre habitara y desde ahí ejerciera el gobierno, ejerciera la voluntad de Dios. Dios no puso al hombre en toda la tierra, Dios lo puso en un lugar determinado, hecho por él mismo. Edén, se llamaba Edén, huerto de Dios. Y allí Dios puso al hombre, era su habitación, era algo especial. Y cuando Dios descendía, no descendía toda la tierra, descendía a Edén a hablar con el hombre. El hombre podía caminar en lo espiritual y en lo natural al mismo tiempo. No me preguntes cómo se hace eso, pero él podía caminar en lo espiritual y en lo natural al mismo tiempo. Él veía a Dios, podía estar tocando un animal y viendo lo espiritual. Porque su esencia, la esencia del ser humano es espiritual. Y el pecado castiga esa comunión en lo espiritual, desafiándonos y alejándonos prácticamente, haciéndonos caer de la posición que ya teníamos en el Señor y una posición que Cristo nos vino a recordar y nos vino a entregar y que solamente la alcanzamos a través de Él. Entonces, dice, el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y wow. Yo he leído este texto muchas veces, pero el Señor me llegaba a enfocarme
en esto que estamos leyendo, y lo volví a leer una y otra vez, una y otra vez. El hombre veía a Dios, pero cuando el hombre peca, se nubla su entendimiento y adquiere un entendimiento inferior al que Dios le había dado, en donde solamente pudieron oír que Dios paseaba en el huerto y se escondieron. Mira esto tan tremendo. Dios paseaba en el huerto al aire del día. Si la intención de Dios era que solamente entendiéramos que Él estaba en el huerto para hablar con el hombre, no hubiesen colocado una coma y allí colocar en esta parte para que prestáramos atención el explicar en qué momento Dios se paseaba al aire del día. Cuando hablamos de día, estamos hablando de claridad. No es lo mismo caminar de noche sin luz, ¿verdad?, a caminar en el día que podemos ver. Cuando Dios se paseó en el huerto, era de día. Es decir, había verdad, había claridad, había revelación y había oportunidad. Wow, esto es tremendo. Esto es tremendo. Y mira, había oportunidad. Era la luz del día. No era tinieblas. El día no había acabado. Y si el día no había acabado, las tinieblas no estaban gobernando, había claridad. En Edén el Señor se paseaba a la luz del día cuando había oportunidad. El Señor dice, entre tanto que estemos en el día, aprovechemos el tiempo. Era la luz del día. Si Él nos menciona esto es porque quiere que colocamos nuestra mirada allí en el momento en el que Él confrontó al hombre. Y mira, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se escondieron cuándo? Se escondieron en medio del día. No era de noche. La vergüenza los llevó a esconderse en medio del día, en medio de la manifestación de la gloria de Dios, en medio de la visibilidad de la revelación. Yo no sé si tú me estás entendiendo hacia dónde te quiero llevar en estos momentos. El verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, no vamos a entrar en discusiones de que Dios no sabía, que tiró caña para sacar esto. No, ya Dios sabía. Estaba en un trato directo con el ser humano. ¿Y qué dijo el hombre? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y llegamos al punto donde se origina, donde se desencadena todo. ¿Por qué? Cuando operamos en la naturaleza pecaminosa, estamos sujetos al deseo de nuestra carne, a lo que nuestra alma quiere. No estamos direccionados por el Espíritu Santo. Y entonces tomamos la actitud que tomó el hombre. Todo comenzó con algo agradable a los ojos. Llamó la atención, lo sedujo, el hombre accedió. Y luego que accedió, entonces vino el resultado. ¿Y cuál fue el resultado? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Wow. La mujer que me diste compañera me dio el árbol y yo comí. Esta es la misma actitud que en esta batalla espiritual nos mueve de la verdad para que estemos en tiniebla y nos lleve a una derrota cuando ya estamos parados en Cristo en una victoria completa.
Primera de Juan dice que el que es de Dios, el maligno, no le toca. ¿Sabes cuándo nos toca Satanás? ¿Sabes cuándo él reclama autoridad? Cuando él sabe que la tiene. ¿Y sabes por qué él sabe que la tiene? Porque te movió de la verdad que tenías que creer. Cediste. No permitiste que el Espíritu Santo renovara tu mente y tu corazón porque te enfocaste en las cosas materiales y no en las espirituales. Y dejaste de ver a Dios por ver la tormenta a tu alrededor. Comenzaste a hundirte. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de todo? Que al hundirte no volviste a mirar al cielo, sino que trataste, y hasta hoy estás tratando en tus propias fuerzas de agradar a Dios y de buscar un acercamiento a Él, considerándote que lo que estás haciendo sea remunerado por el Señor. En otras palabras, que si Dios te acepta, tú puedas decir, es gracias a que pagué un precio. Y no hay un precio que podamos pagar. El único fue en la cruz y lo hizo Jesús. Desde ese momento hasta ahora, en esa lucha espiritual, hoy hay muchos cristianos que, debiendo estar en Cristo, en victoria, están viviendo como derrotados y acabados, sumergidos en depresiones, que no pueden dormir en las noches, que están rayando, están al borde de la locura. Cristianos llenos de temor y de miedo frente a esta pandemia llamada COVID-19, no entendiendo que es algo que tiene una raíz que es espiritual. Totalmente desfasados, perdidos en las preocupaciones de este mundo y no en lo que es realmente importante, en la verdad en la que estamos situados en Cristo, buscando el reino de Dios y su justicia. ¡Wow! Esto es tan tremendo. El Señor me llevaba a esto. Y desde ese tiempo hasta hoy, nuestra mayor debilidad, o una de las mayores debilidades del ser humano, que los hace mantener escondidos de la luz del Señor, y por ende, al estar escondido de la luz del Señor, se ha condenado a sí mismo, porque como dice Juan en el capítulo 3, 17 y 18, han amado más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no las han sacado a la luz. Es la intención del hombre de buscar culpables en otros y no entender que es responsable de sus decisiones. Llegué al punto con el que quería terminar. Uno de los grandes problemas de esta humanidad es que todo el tiempo estamos buscando culpables a lo que nos sucede y no entendiendo que Dios no busca culpables, Dios busca responsables. Que nada de lo que está a nuestro alrededor puede ofendernos o puede afectarnos, a no ser que nosotros decidamos por tomar esa ofensa, hacerla nuestra y reaccionar fuera del orden bíblico. Jesús no pudo de pronto cambiar a los que están a su alrededor. Muchos lo ofendieron y muchos se olvidaron de él. En la cruz no estaban todos. Pero ¿sabes qué pasó? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando él estuvo en la cruz, no estaba diciendo, Señor, dame la fuerza para perdonarlos porque me hirieron. No, les dijo, Señor, esto está entre tú y ellos. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esto se trata de ti, Señor. Todo el tiempo se ha tratado de ti. El hombre nunca ha podido reconocer que es el único responsable de lo que está pasando hoy. Ay, santo. Entonces, cuando una persona se enferma del coronavirus, y voy a tocar fibras sensibles aquí, buscamos quién tiene la culpa. Entonces, cuando hubo el día sin IVA, el gobierno tomó la peor decisión. ¿Para qué colocó el día sin IVA? Ahora nos vamos a contaminar más y ahora esto se acabó. Y dicho y hecho,
Se multiplicaron los casos, por lo menos aquí en Barranquilla, a tal punto que se ha tenido que intensificar las normas de la cuarentena. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? La gente en las redes sociales, el gobierno tiene la culpa, ¿por qué hicieron el día sin IVA? Ahora sí esto se acabó. Y yo me quedaba meditando y yo decía, yo en ningún momento a estas personas que salieron de casa a hacer filas, nunca vi a la fuerza pública colocándoles un arma en la cabeza para que compraran. El gobierno dijo día sin IVA. Pero ¿quiénes fueron los que fueron a la calle a buscar lo que no se les había perdido? Porque ni siquiera para decir que estaban comprando comida, comprando televisores. Había uno que había comprado un televisor de 65 pulgadas y ni siquiera tenía para el taxi. Te aseguro que utilizó la tarjeta de crédito. Se endeudaron comprando lo que no era importante. Se fueron a exponerse a la calle. Y al final, bajo una enfermedad, ¿quién tuvo la culpa? El gobierno por decretar el día sin IVA. Yo no estoy defendiendo a nadie, espero me entiendas. Te estoy hablando de algo que le he llamado el síndrome de Adán, que desde un principio comenzó. Cuando Adán falló, se escondió. Y orando al Señor, yo le preguntaba, Padre, ¿qué hubiese pasado si cuando llamaste a Adán como responsable, él hubiese dicho, sí Señor, yo no cuidé lo que tenía que cuidar y comí de lo que me dio mi esposa, pero soy el único responsable de eso, perdónanos, hoy lo reconozco? ¿Qué hubiese pasado en ese momento? Y comenzaba a pensar, yo decía, porque una vez que ellos fallaron y no reconocieron, ellos están vestidos de hoja de higuera y Dios les trajo pieles de animales para vestirlos y cubrirles esa desnudez. Ese fue el primer sacrificio que hubo que ha habido en la tierra, el primer sacrificio. Esas pieles, tuvo que morir algún animal y derramar sangre para que esas pieles pudieran cubrir esa desnudez que dejó el pecado. Pero eso ocurrió después y luego el hombre fue sacado, fue desechado, fue destituido, tuvo que dejar esa casa, tuvo que dejar esa intimidad, tuvo que dejar esa morada, ese lugar que Dios había preparado para ellos. Tuvieron que ser echados de allí. Eso es poderoso, esto es tremendo. Lo estamos entendiendo, mi amada iglesia, mis amados hermanos, lo estamos entendiendo. Yo creo que la historia hubiese sido otra. Hubiese la necesidad de pronto un sacrificio cuando hay. La ley fue dada precisamente para que el hombre pudiese estar obligado a entender que ha cometido pecado. Dios comenzó a diseñar leyes y muchas otras cosas para llevar al hombre a una realidad de reconocer, pero el hombre siempre ha amado más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas, y en medio del día que Dios se le apareció, tuvo el hombre la oportunidad de manifestar lo que había hecho en lo escondido, lo que había hecho bajo tinieblas. Dios le dio la oportunidad de, a la luz del día, frente a su luz, a su revelación, de exponerlo ante su verdad y ser transformado, perdonado, cambiado, restaurado. No hubiese sido despojado de todo. Estoy seguro que otra hubiese sido la historia de la humanidad, pero el hombre le evadió a su responsabilidad y se escondió en sus tinieblas, estando frente a la luz, a la oportunidad, al momento de un verdadero arrepentimiento. Es tanto así que se ha visto reflejado en toda la humanidad. Y tan tremendo es esto, que parece que el hombre, aún en medio de toda esta situación y esta lucha espiritual, en vez de llevar su corazón en Dios, lo ha endurecido más, como el hombre de la cruz. Estando en la cruz y a punto ya de perder la vida, criticó a Jesús, se burló de él.
y renegó de Dios. ¿Hasta qué punto como humanidad tenemos nuestro corazón lleno de rebeldía, buscando conejillos de indias y que los demás tienen la culpa? Entonces andamos todo el tiempo amargado porque la culpa la tiene el vecino, porque la culpa la tiene mi mujer, o porque si eres mujer la culpa la tiene tu marido, o la tienen tus hijos porque no te entienden. Ellos no tienen la culpa. Tú no puedes cambiar lo que hay a tu alrededor, no puedes cambiarlos a ellos. Jamás. Eso lo hace Dios. Lo que sí puedes escoger es cómo vas a reaccionar. ¿Y sabes por qué se libra la mayor batalla dentro de nosotros? ¿Y por qué esta naturaleza pecaminosa trata de operar? Porque no somos capaces de reconocer nuestra responsabilidad y exponer a la luz del día lo que fraguamos en las tinieblas. ¡Wow! Esto es tremendo, tremendo. Y mientras permitamos tinieblas en nosotros, vamos a tener un campo de batalla fuerte acá, en nuestra mente. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 6. Mira esto tan tremendo, tan poderoso. ¿Quieres leerlo allí conmigo? Tranquilo que ya estamos terminando. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Oh, esto es poderoso. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor, bendito sea su nombre. Romanos capítulo 6. Vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente. Dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Vamos a buscarlo, ahí lo estamos buscando, ¿verdad? Vamos a ver si lo encontramos. Verso 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Verso 9, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Verso 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Ahora, ¿por qué caemos ante los deseos pecaminosos? Porque están allí. Y mientras no estemos sujetos al Espíritu, alineados al Espíritu, vamos a ceder, mis amados hermanos. ¿Cómo estoy alineado al Espíritu? Primero se trata de creer la verdad, de lo que Cristo hizo y no de lo que yo pueda hacer. Segundo, me ocupo en lo que es esa verdad y medito en la palabra del Señor de día y de noche. ¿Con qué comienzo a ocupar mi mente? ¿Con las mentiras y con las novelas y las cosas de este mundo, o con lo que es la verdad? Esa verdad comienza a dominar mi mente y mi corazón, va a fortalecer mi fe, y la fe no me va a faltar para permanecer firme en todo tiempo. Por lo tanto, mis amados hermanos, entender que ya el pecado no me gobierna. No practico el pecado. Dejar que el pecado me gobierne es estar de acuerdo en mi mente y en mi corazón con lo que me ofrece y acceder a eso. Entonces, nadie me obliga a caer en el pecado. El pecado está a la puerta. Las tentaciones están a la puerta. Pero al final, ¿quién decide? No deciden por ti. Tú no puedes decir, es que fue culpa de Julanito que yo me contaminara. No te cuidaste, no te cuidaste. Hay pastores, tristemente, que han muerto. Ahora, gloria a Dios, nos ganaron la carrera, están con el Señor, aleluya, amén, qué bendición. Pero se fueron antes de tiempo. ¿Acaso Dios no podía seguirlos utilizando para esta temporada y para levantar a personas más? Pero se fueron antes de tiempo porque no fueron responsables con lo que tenían que hacer en el orden correcto. Y esto es tremendo. Entonces, mis amados hermanos, la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el hombre no reconoció, sino que le echó la culpa a la mujer, y la mujer le echó la culpa a la serpiente, decidieron huirle a la responsabilidad. Buscar culpables es encubrir su pecado, autojustificarse y por lo tanto ceder a las tinieblas y no manifestar
lo que estaba encubierto ante la oportunidad que Dios les estaba dando cuando la luz del día estaba delante de ellos. Espero que hayamos recibido esta palabra, entendido que quizás hoy tu lucha no es contra el diablo, tu lucha no es contra el mundo, está dentro de ti, porque no has permitido que el Espíritu Santo renueve tu mente. Y entonces tu familia está viendo el ejemplo equivocado de lo que es ser un verdadero cristiano y no quieren conocer a Dios, porque si conocer a Dios es vivir como tú, entonces prefieren quedarse como están. ¿Será eso algo bueno? Tenemos que comenzar a meditar en este tiempo. ¿O vamos a ser rebeldes y echarle la culpa al gobierno de todo lo que está pasando? Nos vamos a rebeldizar y a decir vamos a abrir las iglesias, vamos a reunirnos otra vez en los templos y vamos a hacer y a deshacer. Porque Dios está con nosotros. Espérate un momentico. Si ese fuera el orden de Dios correcto, entonces los que han desobedecido al gobierno para hacer su servicio, porque conozco un pastor que no hizo caso y decidió haciendo sus servicios en plena cuarentena, y cuando se había dicho que es mejor el distanciamiento y esperar en casa, decidió ir en contra de lo que se había planteado y murió por esa imprudencia. Conozco personas que están muriendo por esa imprudencia. Y no podemos comenzar a preguntar y decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no los guardó? Dios siempre ha estado allí. Pero es que no estamos leyendo los tiempos. ¿Estamos haciendo lo que es realmente correcto? Yo creo que tenemos que preguntarnos eso y aprovechar este tiempo que Dios nos está dando. Quizás escuches este mensaje una y otra vez. De pronto no es mi intención enseñarte algo nuevo, y si lo aprendiste, gloria a Dios. Pero mi intención es ir recordarte todos los días que tenemos que portar una nueva naturaleza. Y esa naturaleza consiste en despojarnos de la antigua manera de vivir, y que Cristo opere en nosotros al permanecer en su verdad, una verdad que adquirimos y que toma fuerza en nosotros a medida que permanecemos con nuestra mente puesta en la revelación de la palabra única, la palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es la que nos sustenta en este tiempo, es el Señor. Esa palabra es Cristo mismo operando en nosotros. Deja de buscar culpables y entendamos que somos los únicos responsables en este tiempo, y que mientras la luz esté presente, mientras Cristo esté presente, hay oportunidad. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Que tus actos se manifiesten ante la verdad de Cristo. Quizás has dejado pasar mucho tiempo porque tienes miedo y temor a lo que pudiese suceder si tú reconoces esa responsabilidad por las decisiones que has tomado. Pero si te expones ante la verdad del Señor, recuerda que es de día, y mientras sea de día hay una oportunidad y esperanza, y Él lo transforma y lo renueva todo. Nunca podremos vencer esta guerra espiritual. Lo que hagamos en nuestras propias fuerzas no nos va a llevar a vencer esta batalla, esta pandemia espiritual. La única forma de vencer está en fundamentarnos en la verdad de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy no camines esperando una victoria. Camina porque ya estás en victoria. No dejes tu posición en Cristo Jesús, y que todo lo que hay en nosotros, que no sea oculto. Dile, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Cierra allí tus ojos. Dile, Señor, hoy me expongo ante tu luz. No quiero excusarme más de que mi temperamento, mi comportamiento, es que yo soy así, o así me hizo Dios, o es que la gente tiene la culpa, es que porque ellos se portan así, entonces yo me porto así. No, hoy queremos reconocer, Señor. Queremos despojarnos de esa excusa de Adán desde un principio, y que nos mantiene, Señor, en una lucha constante, que muchas veces nos hace cargar culpas y no nos deja caminar en libertad.
porque nos hemos movido de esa verdad. Mientras la luz esté presente, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras esa luz está presente, Señor, ayúdanos a caminar y que nuestras obras sean expuestas ante tu luz, para que no haya tinieblas en nosotros y seamos perdonados, restaurados, salvados, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre. Ayúdanos a entender esta palabra. Señor, oro por cada persona para que tú sigas obrando. En el nombre de Cristo Jesús, sigue obrando, oh Señor, tu perfecta voluntad, papito lindo. Sigue obrando, mi Rey amado. Y que dejemos de buscar culpables. Entendamos que la mayor lucha es la que comienza desde adentro. Hoy, Señor, gobierna tú. Hoy reconocemos que hemos tenido un problema de gobernabilidad, en donde queremos seguir teniendo el control. Oh, eso es parte de esa naturaleza pecaminosa. Que hoy podamos, Señor, los ojos bien abiertos para entender que muchos de los ataques ahora no son demonios. Están, Señor, el mundo seduciendo y tratando de levantar lo que quiso operar dentro de nosotros. Pero eso lo llevamos sujeto a la obediencia a Cristo Jesús, para vivir, Señor, sujetos a tu presencia, en el nombre de Jesús, vivir sujetos a tu Espíritu, Padre, y caminar en el orden correcto, en esa victoria conseguida en la cruz del Calvario, libres de toda acta de decretos, libres de toda culpabilidad y libres de todo pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y caminamos en esa verdad. Verdaderamente libres, Señor. Santo eres, aleluya. Y al ser, Señor, verdaderamente libres, seguir disfrutando de todo lo que tenemos, porque es más lo que tenemos que lo que nos hace falta. En ti lo tenemos todo, todo lo que necesitamos para vivir esta nueva vida, Señor. Gracias por mostrarnos tu amor. Gracias por enseñarnos. Y síguenos hablando más y más en esta serie, Padre. Haznos ver lo que no habíamos podido ver. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te continúe bendiciendo. Gracias por estar allí conectados conmigo en este tiempo maravilloso. Les envío un saludo de parte de mi esposa, de parte de mis hijos. Les amamos. Oramos al Señor por cada uno de ustedes, para que seamos fortalecidos en el Señor, para que podamos permanecer firmes en este tiempo y ver manifestada esa victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Cuando el mundo está esperando una victoria, nosotros vamos con 3 pasos adelante. Ya caminamos en la victoria en Cristo Jesús. Y nuestra dependencia no es de esta tierra, es del cielo. Y cuando el cielo gobierna, la tierra está a disposición de lo que el cielo así dispone. Aleluya, esto es maravilloso, esto es poderoso. A través de esta serie seguiremos trabajando. El domingo no te pierdas el servicio dominical por el canal de YouTube, por este mismo canal de YouTube, Iglesia Calla. Lo puedes encontrar como Iglesia Calla, con Y, o Centro de Adoración Avivamiento. Seguiremos tocando esta serie y vamos a hablar cómo opera el mundo para tratar de seducirnos y podamos caer un poco, ¿verdad?, de esa verdad, movernos de esa posición que tenemos en Cristo. Esa es la principal estrategia que el enemigo utiliza, y que al final y al cabo nadie es responsable porque él no nos obliga. Ahí está la tentación, pero al final es lo que decidimos, lo que genera consecuencias, lo que marca la diferencia. Y lo que decidimos siempre va a estar sujeto de qué es lo que está gobernando nuestra mente y nuestro corazón. Y de esta manera conoceremos algunas de sus estrategias del mundo, de las estrategias del enemigo también. Y estaremos preparados, pendientes, atentos a todo lo que está sucediendo, pero siempre en una posición de firmeza en Cristo Jesús. Les enviamos un abrazo muy especial. Que Dios me los continúe bendiciendo. Y les recuerdo una gran noticia. El 27 de junio, el pastor Elías está de cumpleaños. Dios les guarde, Dios les continúe bendiciendo y nos vemos pronto. Un abrazo. Bendiciones.